El coronel no estaba comprando una trabajadora. Estaba comprando el único perdón que su dinero podía pagar, aunque eso significara destruir a su propia esposa, murmuró el viejo subastador mientras veía caer un puñado de monedas de oro sobre la mesa de madera podrida. En aquel instante, el aire en las afueras de Mérida se sintió más pesado, cargado con el olor a salitre del puerto de Progreso y el polvo rojo que solo Yucatán sabe levantar cuando el destino está a punto de dar un vuelco violento. Nadie en esa subasta clandestina podía imaginar que ese intercambio no era el inicio de un servicio, sino el desentierro de una tumba que el coronel Maximiliano de la Torre había intentado sellar con sangre hacía décadas. Algo increíble estaba a punto de ser descubierto, un secreto que colgaba de un hilo de plata y que amenazaba con reducir a cenizas el prestigio de una de las familias más poderosas de la casta divina. Antes de continuar con esta impactante historia, te pido que me acompañes hasta el último segundo, porque lo que Elena llevaba bajo su lengua cambiará todo lo que crees saber sobre la justicia. Por favor, suscríbete al canal para apoyar nuestro trabajo y al finalizar, comenta qué te pareció esta narración con una nota del 0 al 10. Tu opinión es lo que mantiene vivos estos relatos. El sol de finales del siglo XIX no perdonaba a nadie en la hacienda San Ruperto. Era un astro blanco, furioso, que tostaba las hojas afiladas del henequén hasta convertirlas en dagas vegetales. El llamado oro verde llenaba las arcas de los hacendados, pero también exigía un tributo constante de sudor y desesperación. En medio de ese imperio de piedra blanca y techos altos, el coronel Maximiliano de la Torre caminaba por su despacho como un león enjaulado en su propia gloria. A sus 50 años, Maximiliano era la viva imagen de la rectitud militar. Su espalda era una línea perfecta, su mirada era gélida como el acero de su sable, y sus medallas brillaban con una intensidad que cegaba a los subordinados. Sin embargo, detrás de esa fachada de héroe de las guerras de reforma, el coronel estaba quebrado. Su alma era un campo de batalla lleno de fantasmas que no lo dejaban dormir. Cada noche, mientras el resto de la hacienda se sumía en un silencio sepulcral, él se refugiaba en su despacho con una botella de mezcal, rodeado de mapas amarillentos y libros de cuentas que ya no le importaban. Su vacío interno era una herida abierta que ningún ascenso había podido sanar. Vivía atrapado en un matrimonio que era en realidad un mausoleo vivo. Doña Beatriz, su esposa, era una mujer de la alta sociedad meridana que respiraba arrogancia y amargura. Para ella, el linaje y la pureza de sangre eran las únicas religiones verdaderas. Había convertido la casa grande en un lugar gélido, donde las palabras eran cuchillos y el cariño se había extinguido hacía años, reemplazado por una competencia silenciosa de humillaciones. Maximiliano solía sentarse frente a la ventana, observando los campos infinitos de henequén, sintiendo que su vida era tan rígida y seca como esas fibras. En su escritorio, siempre a la mano pero oculta bajo un doble fondo, guardaba una vieja llave de hierro. Era una pieza pesada, rústica, que no encajaba con el lujo de la habitación. Esa llave abría un cofre que contenía el peso de su cobardía. Documentos que probaban que San Ruperto no fue una herencia ganada, sino el botín de un exterminio. Pero eso era solo el comienzo de su tormento. La rutina de la hacienda se vio interrumpida por un aviso que llegó desde el puerto. Un nuevo cargamento de rebeldes yaquis había llegado desde Sonora, transportados en los vagones de la muerte para ser distribuidos como mano de obra en las plantaciones del sur. Maximiliano, movido por un impulso que ni él mismo entendía, decidió asistir a la subasta. Quizás buscaba un rostro conocido, quizás buscaba el castigo que su conciencia le reclamaba. La subasta se llevaba a cabo en un almacén oscuro, donde el bochorno era sofocante y el olor a fibra fermentada se mezclaba con el miedo humano. Allí estaba ella, Elena. Elena no se parecía a las demás mujeres que habían bajado del tren. Tenía unos 25 años, pero sus ojos cargaban con la fatiga de 1000 siglos. Estaba de pie sobre la tarima, con la cabeza ligeramente levantada, desafiando el látigo del subastador con un silencio que gritaba:
Cuando el hombre le arrancó parte de la túnica para mostrar su calidad, un murmullo de horror y curiosidad recorrió la sala. La espalda de Elena era un mapa de dolor. Las cicatrices no eran los latigazos desordenados de un capataz ebrio, eran marcas profundas, sistemáticas, que formaban un patrón antiguo, casi ritual. Al verlas, el coronel Maximiliano sintió un sismo en el pecho, sus manos empezaron a temblar y el aire se le escapó de los pulmones. Él conocía ese patrón. Él mismo, décadas atrás en el norte del país, durante las brutales campañas contra los yaquis, había permitido que un grupo de mercenarios marcara a una familia entera para arrancarles una confesión que nunca llegó. Aquella masacre fue el escalón sobre el que construyó su carrera, un pecado que creía enterrado bajo la tierra roja de Sonora. ¡300 monedas de oro!, gritó Maximiliano, su voz resonando como un cañonazo en el almacén. El subastador se quedó petrificado. Era 3 veces el valor de un hombre joven y fuerte. Los otros hacendados se miraron entre sí, murmurando que el coronel finalmente había perdido el juicio o que su apetito por la crueldad había tomado un rumbo oscuro. Pero Maximiliano no la veía como un objeto de placer. La veía como el fantasma que regresaba para cobrar la deuda. Elena lo miró directamente a los ojos. No había súplica en ella, solo una observación fría. Bajo su ropa, apretaba un pequeño objeto contra su piel, un escapulario de cuero viejo cosido con hilos de plata. Decían que estaba maldito, que nadie que intentara quitárselo sobreviviría para contarlo. El coronel pagó la suma sin pestañear y se llevó a la mujer antes de que alguien pudiera hacer preguntas. Al llegar a la hacienda San Ruperto, la noticia de la compra corrió como el fuego en un campo seco. Doña Beatriz recibió a su esposo en la escalinata de la casa grande, con el rostro endurecido por el desprecio. «¿Así que esta es la joya por la que has dilapidado nuestra fortuna, Maximiliano?», preguntó Beatriz, recorriendo con la mirada el cuerpo maltrecho de Elena. «Parece más una piltrafa que una sirvienta». «Es para ti, Beatriz», mintió el coronel con una voz que carecía de convicción. «Necesitas a alguien que sea invisible, alguien que aprenda a obedecer sin rechistar». Pero nada en Elena era invisible. Maximiliano ordenó que la llevaran a la cocina de los fondos, un lugar apartado del bullicio de la servidumbre principal. Él mismo supervisó que le dieran agua limpia y comida. Mientras Elena bebía con parsimonia, el coronel observaba sus movimientos. Había algo en ella que no cuadraba con su condición de esclava. Sus manos, aunque maltratadas por el trabajo forzado, tenían una delicadeza innata. Sus gestos eran contenidos, como los de alguien que ha sido educado en el silencio, pero no en la sumisión. Esa noche el silencio en San Ruperto fue más denso de lo habitual. Maximiliano llevó a Elena a un cuarto de despejo que había sido acondicionado rápidamente. El olor a cera de vela y a café recién colado llenaba el ambiente. Él se acercó con un paño húmedo y un ungüento amargo que usaba para sus propias heridas de guerra. «Déjame ver», dijo él señalando su espalda. Elena no se movió. Simplemente se dio la vuelta, permitiendo que la luz de la vela iluminara las marcas. Maximiliano, con dedos temblorosos, comenzó a limpiar la piel dañada. Cada cicatriz era un grito de su pasado, pero lo que ocurrió después le heló la sangre. Elena, sin girarse, comenzó a hablar en un castellano perfecto, pausado y profundo. «Usted recuerda el olor a pólvora y a carne quemada de aquella tarde en el cañón, ¿verdad, coronel?», susurró ella. Maximiliano se detuvo en seco. El ungüento se le resbaló de las manos. Nadie debería saber esos detalles. Nadie debería haber sobrevivido. «¿Quién eres?», logró preguntar él, sintiendo que las paredes del cuarto se cerraban. «Soy la memoria que usted intentó borrar», respondió Elena, girándose para enfrentarlo. Su mirada era como un pozo sin fondo. «Soy la razón por la que esa llave que guarda en su escritorio nunca dejará de pesarle». Y eso era solo el comienzo. El coronel creía que estaba comprando silencio, pero lo que había metido en su casa era el heraldo de su propia destrucción. Al día siguiente, la atmósfera en la hacienda era de una tensión insoportable. Doña Beatriz, consumida por la curiosidad y una sospecha que le roía las entrañas,
decidió que Elena no tendría un momento de descanso. La obligó a limpiar los pisos de los grandes salones de rodillas, usando solo un cepillo de cerdas duras y agua con cal. Quería verla quebrarse, quería que esas manos sangraran hasta que la mujer suplicara clemencia. Sin embargo, Elena trabajaba en un silencio absoluto. Su memoria prodigiosa iba registrando cada rincón de la casa grande, cada voz que se alzaba en las discusiones, cada secreto susurrado tras las puertas de caoba. Ella sabía que el tiempo jugaba a su favor. Maximiliano, por su parte, buscó a don Faustino, el mayordomo jefe. Faustino era un hombre rudo, de piel curtida por el sol y ojos que habían visto demasiadas injusticias como para sorprenderse de nada. Era el encargado de la tienda de raya y de mantener el orden con puño de hierro. «Faustino, quiero que vigiles a Elena», ordenó el coronel. «Pero no de la forma habitual. Asegúrate de que nadie, ni siquiera mi esposa, la dañe más de lo necesario. Si algo le pasa, será tu cabeza la que ruede». Faustino asintió, aunque en su fuero interno sabía que algo andaba muy mal. Nunca había visto al coronel preocuparse por la integridad de un trabajador, mucho menos de una traída de Sonora. Había un lazo invisible entre ellos, una lealtad que no se basaba en el respeto, sino en el terror mutuo. Pero había algo más. El escapulario que Elena llevaba al cuello empezó a ser el centro de los rumores entre los demás trabajadores. Una de las lavanderas juraba haber visto hilos de plata brillar en la oscuridad del cuarto de Elena, y otros decían que la mujer hablaba con las sombras en una lengua que sonaba a trueno y arena. La maldición del escapulario no era una leyenda, era una advertencia. Maximiliano pasó la tarde en el cartorio local, revisando viejos registros de propiedad. Sus manos pasaban las páginas con una urgencia febril. Necesitaba encontrar una forma de proteger a Elena, pero también de protegerse a sí mismo. Cada documento que leía confirmaba que la hacienda San Ruperto estaba construida sobre una mentira. La familia que originalmente era dueña de estas tierras había sido borrada del mapa durante las guerras, y él había sido el ejecutor de ese borrado. ¿Pero qué tenía que ver Elena con todo eso, más allá de las cicatrices? La respuesta estaba en el nombre que él no se atrevía a pronunciar. Un nombre que había intentado ahogar en mezcal durante 20 años. Al caer la noche, Beatriz entró en el despacho del coronel sin llamar. Sus ojos brillaban con una furia contenida. «Esa mujer, esa Jackie», dijo Beatriz golpeando la mesa. «No es una esclava común, Maximiliano. La he visto mirar tus mapas. La he visto escuchar tus conversaciones. Tiene una mirada que no pertenece a su clase. Dime la verdad, ¿por qué la trajiste aquí? ¿Es tu amante? ¿Es algún capricho perverso que no puedes confesar?» Maximiliano levantó la vista. Su rostro era una máscara de piedra. «Es una sobreviviente, Beatriz. Nada más». «Mientes», siseó ella, «y voy a descubrir qué es lo que escondes, aunque tenga que despellejarla viva para que hable». Beatriz salió del despacho, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y odio puro. El coronel sabía que el tiempo se estaba agotando. La élite de Yucatán, la casta divina, no perdonaba la debilidad, y Beatriz era la guardiana más feroz de ese orden social. Si ella descubría el vínculo, no dudaría en destruir a ambos para salvar el honor del apellido de la Torre. Pero lo que Maximiliano aún no sabía era que Elena no necesitaba que nadie la defendiera. Ella tenía un plan propio, y las piezas ya estaban empezando a moverse en el tablero de San Ruperto. Cada cicatriz en su espalda era una cuenta pendiente, y la justicia estaba a punto de cobrarse con intereses. ¿Cuál era el secreto que Elena guardaba bajo su lengua? ¿Y por qué el escapulario de plata era tan peligroso para el coronel? Lo que ocurrió a continuación dejó a toda la hacienda en un silencio de muerte. Un silencio que solo se rompería con el sonido de una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. No te pierdas la segunda parte de esta historia, porque la redención de Maximiliano está a punto de costarle todo lo que alguna vez amó. El sol de la mañana siguiente en San Ruperto no trajo claridad, sino un calor pegajoso que parecía adherirse a la piel como una culpa antigua. Mientras las máquinas desfibradoras comenzaban su estruendo metálico en el corazón de la hacienda, Elena se encontraba en el patio trasero,
frente a una montaña de sábanas que debía lavar a mano por orden directa de doña Beatriz. Sus dedos, ya maltratados por el viaje en los vagones de la muerte, se sumergían en el agua con cal, pero ella no emitía ni un solo quejido. «Esa mujer no es de este mundo, Cirilo», susurró la tía Jacinta, la vieja cocinera que había visto pasar a 3 generaciones de hacendados por esos pasillos. «Mírala, no reza, no llora, solo observa. Parece que está contando cada piedra de la casa con los ojos». Cirilo, un hombre cuya piel parecía hecha de la misma corteza que los troncos de los árboles, asintió en silencio mientras afilaba un machete. Él era uno de los pocos que recordaba cómo era la hacienda San Ruperto antes de que los de la Torre se adueñaran de todo. Sabía que las tierras donde ahora crecía el Enequén alguna vez pertenecieron a familias que simplemente desaparecieron en medio del caos de las guerras. Pero había algo en Elena, en la forma en que su sombra se proyectaba contra las paredes de piedra blanca, que le despertaba un miedo que creía haber enterrado. Pero esto era solo el comienzo del misterio que empezaba a carcomer los cimientos de la casa grande. Mientras Elena lavaba, el coronel Maximiliano la observaba desde la ventana de su despacho. Sentía el peso de la llave de hierro en su bolsillo, esa llave que abría el cofre de sus pecados. No podía dejar de pensar en las palabras que ella le había susurrado la noche anterior. ¿Cómo podía una mujer traída desde el otro extremo del país conocer el olor de la pólvora de una masacre ocurrida hace 20 años? El coronel sabía que los yaquis tenían una memoria que trascendía las generaciones, una forma de narrar su historia que no necesitaba de libros, sino de cicatrices. Pero lo de Elena era diferente, era personal. Decidido a encontrar respuestas, Maximiliano abandonó su despacho y caminó hacia la zona de las antiguas galeras, donde Cirilo solía descansar. El coronel necesitaba saber si alguien más en la hacienda recordaba los nombres de los antiguos dueños, los nombres de aquellos que fueron borrados para que él pudiera lucir sus medallas. «Cirilo», dijo el coronel, deteniéndose frente al anciano. «Tú estabas aquí cuando llegué después de la campaña del norte. ¿Recuerdas los documentos que se firmaron en el juzgado de Mérida, verdad?» El viejo Cirilo dejó de afilar el machete y levantó la vista. Sus ojos eran 2 pozos de sabiduría amarga. «Recuerdo muchas cosas, mi coronel. Recuerdo que el papel aguanta lo que la lengua no se atreve a decir. También recuerdo que el señor que vivía aquí antes de usted tenía un hijo que nunca regresó de la guerra y una hija de la que nadie volvió a hablar». «¿Una hija?» Maximiliano sintió un pinchazo en el estómago. Los registros decían que la familia se había extinguido. «Eso es lo que dicen los registros pagados con oro, señor», respondió Cirilo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero la tierra tiene memoria, y a veces la tierra devuelve lo que se le intentó quitar por la fuerza». El coronel se alejó sin decir más, sintiendo que el suelo bajo sus botas era menos firme de lo que pensaba. Pero mientras él buscaba fragmentos de papel, doña Beatriz estaba ejecutando su propia investigación, mucho más cruel y directa. Beatriz había hecho llamar a Elena a sus aposentos. La habitación de la señora era un despliegue de opulencia, muebles de caoba importada, encajes franceses y un aroma sofocante a jazmines que intentaba ocultar el olor a rancio de su propia amargura. Elena entró con la cabeza baja, pero sus pies descalzos caminaban con una firmeza que irritaba a la patrona. «Pon las manos sobre la mesa, esclava», ordenó Beatriz, sentada en su sillón de terciopelo. Elena obedeció. Sus manos estaban rojas, hinchadas por el agua con cal y los cortes del Enequén. Beatriz se acercó y con la punta de un abanico de marfil comenzó a presionar las heridas de la mujer. «Mi marido pagó una fortuna por ti. Dice que eres invisible, pero yo veo algo en tu cuello que no me gusta. Ese pedazo de cuero sucio, quítatelo. Ahora mismo». Elena no se movió. Sus ojos se clavaron en los de Beatriz con una intensidad que hizo que la señora retrocediera 1 milímetro, un gesto casi imperceptible pero cargado de significado. «Es un escapulario, señora», dijo Elena con una voz que sonaba como el viento arrastrando arena. «Tiene una bendición y una maldición. Quien lo toque sin derecho
conocerá el final de su estirpe. Beatriz soltó una carcajada nerviosa, aunque el vello de sus brazos se erizó. «Me amenazas en mi propia casa. ¡Faustino!», gritó la mujer hacia la puerta. El mayordomo jefe entró de inmediato. Don Faustino era un hombre que disfrutaba de su poder sobre los vulnerables. Para él, Elena era solo una pieza más en el engranaje de la hacienda, una pieza que necesitaba ser pulida a golpes. «Llévala al patio de castigo», ordenó Beatriz, con los ojos inyectados en odio. «Que le quiten ese trapo del cuello. Si se resiste, usa el látigo. Quiero ver si su maldición es más fuerte que el cuero». Pero lo que ocurrió en el patio de castigo no fue lo que Beatriz esperaba. Faustino arrastró a Elena frente a la mirada de los demás trabajadores que se detuvieron en sus labores, con el corazón en un puño. El mayordomo levantó la mano para arrancar el escapulario, pero justo cuando sus dedos rozaron el cuero viejo cosido con hilos de plata, un trueno seco resonó en el cielo despejado de Yucatán. No cayó lluvia, pero el aire se volvió tan frío que los presentes pudieron ver su propio aliento en medio del mediodía. Faustino se detuvo, paralizado por una sensación de vértigo que nunca había sentido. Elena no luchó. Simplemente lo miró y murmuró una frase en una lengua que nadie entendía, pero que sonaba a sentencia. Y esto era solo el comienzo de lo que estaba por venir. El coronel llegó al patio justo antes de que Faustino recobrara el sentido y descargara su furia. Con un grito de autoridad que recordó sus mejores años en el frente, Maximiliano detuvo la ejecución. «¡Basta!», rugió el coronel. «Faustino, vuelve a tus tareas. Beatriz, no permitiré que destruyas lo que me pertenece». Beatriz salió al balcón, lívida de rabia. «¿Lo que te pertenece, Maximiliano? Esa mujer es un peligro, ¿no lo ves? Tiene a toda la hacienda asustada con sus brujerías». «Lo que veo es que estás perdiendo la razón, Beatriz», respondió el coronel, aunque por dentro él estaba más aterrorizado que ella. Maximiliano tomó a Elena del brazo y la llevó de regreso a la cocina, lejos de la mirada de su esposa. Una vez allí, en la penumbra del cuarto de máquinas, donde el ruido de las desfibradoras ocultaba sus voces, el coronel se enfrentó finalmente a la verdad que no quería ver. «Ese escapulario», dijo él señalando el objeto. «Yo lo he visto antes. Lo llevaba una mujer en el campamento de Sonora. Una mujer que me miró con compasión incluso cuando yo permití que le quitaran todo. ¿Cómo llegó a tus manos?» Elena se soltó del agarre del coronel con una dignidad que lo dejó mudo. Se llevó la mano al cuello y por primera vez dejó que Maximiliano viera de cerca los hilos de plata. «No llegó a mis manos, coronel. Nació conmigo. Mi madre lo cosió con su propio cabello y con la plata que robó de las iglesias que ustedes saquearon. Ella me dijo que algún día regresaría a la tierra de donde vinieron mis antepasados, a reclamar lo que el hierro y la mentira nos arrebataron». «¿De qué tierra hablas?», preguntó él, aunque ya sabía la respuesta. «San Ruperto no siempre se llamó así», respondió Elena, acercándose tanto que él pudo oler el aroma a tierra húmeda que emanaba de su piel. «Antes de que usted comprara los juzgados y borrara los nombres de los muertos, este lugar era el hogar de los que no necesitaban títulos de propiedad. Mi madre era la hija de ese hombre del que habló el viejo Cirilo, la que desapareció». Maximiliano sintió que el mundo se desmoronaba. Si lo que Elena decía era cierto, ella no era solo una sobreviviente de la guerra contra los yaquis. Ella era la heredera legítima de la tierra sobre la cual él había construido su fortuna. Ella era la prueba viviente de que él era un ladrón y un asesino de masas. Pero había algo aún más profundo, algo que ella todavía no revelaba y que le causaba un dolor físico en el pecho. «¿Tu madre, cómo se llamaba?», preguntó él con un hilo de voz. Elena guardó silencio por un largo momento. El ruido de las máquinas pareció desvanecerse, dejando solo el sonido de sus respiraciones entrecortadas. «Nahima», dijo ella finalmente. El nombre cayó sobre Maximiliano como un rayo. Nahima, la mujer que él había amado en secreto cuando era un joven oficial destinado en el norte. La mujer a la que prometió protección y a la que terminó traicionando para salvar su carrera
cuando las órdenes de exterminio llegaron desde la capital. Él creía que ella había muerto en el ataque al campamento, que el fuego se lo había llevado todo. «Najima», repitió él, cayendo de rodillas sobre el suelo polvoriento. «¿Ella te habló de mí?» «Ella me habló de un hombre que tenía el alma dividida», respondió Elena, y por primera vez hubo una nota de tristeza en su voz. «Me dijo que el miedo lo convirtió en un monstruo, pero que en algún lugar, bajo las medallas, todavía quedaba el joven que le regaló un anillo de plata». Maximiliano recordó el anillo. Lo había mandado a fundir para pagar su primera deuda de juego al llegar a Yucatán. El remordimiento lo golpeó con tal fuerza que tuvo que sostenerse de una de las vigas de madera. Pero no había tiempo para lamentarse. En ese momento, don Faustino, que había estado escuchando tras la puerta, se alejó sigilosamente hacia la casa grande. Él no entendía toda la historia de Najima, pero había escuchado lo suficiente. Elena tenía una conexión con el pasado del coronel que podía destruir el linaje de los de la Torre. Y Faustino sabía que doña Beatriz pagaría muy bien por esa información. El conflicto estaba escalando hacia un punto sin retorno. Mientras el coronel se enfrentaba a su propia ruina moral, las fuerzas de la corrupción en la hacienda empezaban a tejer una red para atrapar a Elena y eliminarla antes de que pudiera hablar frente a los tribunales. ¿Qué haría Maximiliano? ¿Protegería a la hija de la mujer que amó o permitiría que el sistema de la tienda de raya se la tragara para salvar su propia reputación? El tiempo corría y la gran fiesta de la casta divina se acercaba, el evento donde todos los secretos de Yucatán saldrían a la luz o quedarían enterrados para siempre. Y fue entonces cuando Maximiliano descubrió algo aún más aterrador en el fondo falso de su baúl. Un documento que no recordaba haber guardado, un registro de bautismo que vinculaba su nombre al de Najima en una pequeña capilla perdida en el desierto. El secreto ya no era solo una historia de guerra, era un vínculo de sangre que lo obligaba a elegir entre su vida y su alma. Pero él no sabía que Beatriz ya había tomado una decisión. Esa misma noche, la señora envió un mensaje al tratante de blancas más peligroso de Mérida. Si no podía quebrar a Elena, la vendería a un lugar donde nadie volviera a escuchar su nombre. El destino de Elena estaba a punto de ser sellado, y el coronel estaba a un paso de cometer la misma traición por segunda vez. ¿Permitiría que la historia se repitiera o se atrevería a quemar su propio mundo para salvar la última semilla de su humanidad? Lo que sucedió en el despacho del coronel esa medianoche cambió el rumbo de San Ruperto para siempre. Por favor, no te vayas, porque lo que Elena está a punto de revelar sobre el escapulario te dejará sin aliento. Continúa con nosotros en esta historia de valor y redención. La luz de la luna filtrándose por las rendijas de la persiana en el despacho del coronel Maximiliano no traía paz, sino que proyectaba sombras alargadas que parecían dedos acusadores sobre el escritorio de caoba. El coronel, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y el exceso de mezcal, sostenía entre sus manos temblorosas un papel amarillento que acababa de extraer del fondo falso de su viejo baúl de campaña. Era un registro de bautismo, un documento que no debería existir, firmado por un cura rural en una misión perdida del desierto de Sonora. Allí, en una caligrafía apresurada, estaba escrito el nombre de Elena, hija de Najima y de un tal M. de la Torre. «Hija», susurró Maximiliano, y la palabra se sintió como una brasa ardiendo en su garganta. El coronel cerró los ojos, y por un instante, el olor a polvo de Yucatán fue reemplazado por el aroma a salvia y arena caliente del norte. Recordó la mirada de Najima la última vez que la vio, cargada de una esperanza que él mismo se encargó de traicionar. Ella le había dicho que llevaba un fruto de su amor, pero Maximiliano, cegado por la ambición y el miedo a ser juzgado por sus superiores, por mezclarse con una mujer yaqui, prefirió creer que ella moriría en el ataque que él mismo permitió. Ahora, 20 años después, el destino le arrojaba la prueba de su pecado a la cara, vestida con harapos y marcada por cicatrices que él mismo había ayudado a diseñar. Pero lo que Maximiliano no sabía era que, mientras él se ahogaba en sus recuerdos,
El enemigo ya estaba moviendo las piezas para asfixiarlo definitivamente. Doña Beatriz no era una mujer que se dejara vencer por el silencio. En la penumbra de las caballerizas, lejos de los oídos de la servidumbre doméstica, la señora de la hacienda se reunía con un hombre de aspecto siniestro, envuelto en una capa negra que olía a tabaco barato y a los callejones más oscuros de Mérida. Se trataba de don Gumersindo, un tratante de blancas conocido por hacer desaparecer personas que estorbaban a las familias de la casta divina. «Quiero que te la lleves mañana mismo, antes de que el sol alcance el cenit», sisió Beatriz, entregándole una pesada bolsa de monedas de oro. «No me importa dónde termine, siempre que sea lo suficientemente lejos para que su nombre nunca vuelva a ser pronunciado en San Ruperto». «¿Y el coronel?», preguntó Gumersindo con una sonrisa que revelaba dientes podridos. «Se dice que pagó mucho por ella. No querrá perder su inversión». «Mi marido está perdiendo el juicio», respondió Beatriz con frialdad. «Yo me encargaré de él. Tú solo asegúrate de que esa mujer no vea el atardecer desde estas tierras». Don Faustino, el mayordomo jefe, observaba la escena desde las sombras, con una mezcla de satisfacción y miedo. Él había entregado la información sobre la conversación entre el coronel y Elena, esperando una recompensa, pero ahora se daba cuenta de que estaba participando en un crimen que podía arrastrarlos a todos. Sin embargo, en el sistema de la tienda de raya, la lealtad se compraba con miedo, y Faustino le temía más a la ira de doña Beatriz que a la justicia de Dios. Mientras tanto, en la pequeña habitación de los fondos, Elena permanecía despierta, sentada en el suelo de tierra. No necesitaba luz para saber que el peligro estaba cerca. Lo sentía en el aire, como la vibración que precede a una tormenta de arena. Se llevó la mano al escapulario de plata y comenzó a frotarlo. El metal estaba frío, pero su corazón ardía con una determinación que ninguna cadena podría contener. Ella no había venido a San Ruperto solo para sobrevivir. Había venido para reclamar una herencia de dignidad que le pertenecía por derecho de sangre. «El tiempo de las sombras está terminando», murmuró Elena para sí misma. «La luz de la verdad cortará a este Enequén como una navaja». A la mañana siguiente, el ambiente en la hacienda era eléctrico. Maximiliano, impulsado por una mezcla de culpa y un naciente instinto paternal que nunca supo que poseía, decidió que no podía seguir siendo un espectador de su propia ruina. Salió de su despacho con el registro de bautismo oculto en su guerrera, decidido a enfrentar a Elena y pedirle un perdón que sabía que no merecía. Pero cuando llegó a la cocina de los fondos, Elena no estaba allí. En su lugar encontró al viejo Cirilo, que limpiaba el suelo con una expresión de profunda tristeza. «¿Dónde está la mujer?», preguntó el coronel, su voz cargada de una urgencia que hizo que Cirilo soltara el trapo. «Se la llevaron, mi coronel», respondió el anciano bajando la vista. Don Faustino y 2 hombres de la ciudad la subieron a un carruaje negro hace apenas una hora. La señora dio la orden. Maximiliano sintió como si un rayo lo hubiera partido en 2. La traición de Beatriz no era solo un ataque a su autoridad, era un intento de borrar la última oportunidad de redención que le quedaba. Sin decir una palabra, el coronel corrió hacia las caballerizas, ensilló su caballo con manos febriles y salió al galope por el camino que llevaba a Mérida, ignorando los gritos de su esposa que lo llamaba desde el balcón principal. «Maximiliano, vuelve aquí. No te atrevas a humillarme por esa esclava», gritaba Beatriz, pero su voz se perdía entre el estruendo de los cascos del caballo y el viento que empezaba a soplar con fuerza. La persecución fue un viaje a través del infierno verde del Enequén. Maximiliano cabalgaba como si la muerte le pisara los talones. Cada rincón del camino le recordaba las tierras que había robado, las vidas que había ignorado y la mujer que había abandonado en el desierto. No era solo por Elena que cabalgaba, era por Najima, por sí mismo, y por el hombre que alguna vez soñó ser antes de que las medallas le pesaran más que la conciencia. Don Gumersindo y sus hombres se detuvieron al ver al coronel acercarse a toda velocidad, con el sable desenvainado y una mirada que prometía fuego y ceniza. «¡Detengan ese carruaje!», rugió Maximiliano, frenando su caballo en seco frente a los traficantes. «Coronel, esto es un asunto de negocios privados de su esposa»,
dijo Gumersindo, tratando de mantener la compostura mientras sus hombres buscaban sus pistolas bajo las capas. «Mi esposa no tiene autoridad sobre lo que es mío por derecho divino», respondió Maximiliano, bajando del caballo con una calma aterradora. «Bajen a la mujer, ahora». En ese momento, la puerta del carruaje se abrió y Elena bajó, con las manos atadas, pero la cabeza en alto. Al ver al coronel no hubo alivio en sus ojos, solo una pregunta silenciosa que lo atravesó como un puñal. «¿Vas a ser un hombre esta vez o volverás a ser un oficial siguiendo órdenes?» Gumersindo, viendo que el coronel estaba solo, decidió que no iba a perder su oro tan fácilmente. Hizo una señal a sus hombres, pero antes de que pudieran disparar, un grupo de trabajadores de la hacienda, liderados por el viejo Cirilo, emergió de entre los campos de Henequén. Venían armados con machetes y la fuerza de décadas de opresión acumulada. No estaban allí por el coronel, estaban allí por Elena, por la mujer que les había devuelto la esperanza con sus susurros de justicia. «La justicia no siempre viene de los juzgados, coronel», dijo Cirilo colocándose al lado de Elena. «A veces, la justicia nace de la tierra que hemos regado con nuestra sangre». Gumersindo y sus hombres, viéndose superados en número y ante la ferocidad de los peones, prefirieron huir hacia la maleza, dejando el carruaje y a su presa atrás. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el jadeo de los caballos y el roce de las hojas de Henequén. Maximiliano se acercó a Elena y con manos temblorosas cortó sus ataduras con su propio sable. Luego, sin importarle quién lo viera, sacó el registro de bautismo y se lo entregó. «Sé quién eres, Elena», dijo él con la voz quebrada. «Sé que eres hija de Najima, y sé que este lugar, todo esto, te pertenece a ti mucho más que a mí». Elena tomó el papel, lo leyó lentamente, y luego miró el escapulario que colgaba de su cuello. Por primera vez, una lágrima recorrió su mejilla, pero no era una lágrima de tristeza, sino de reconocimiento. «El nombre de mi madre ha vuelto a ser pronunciado con honor», dijo ella. «Pero esto es solo la mitad de la verdad, Maximiliano. El escapulario no solo guarda mi origen, guarda la llave que abre el cofre que tú escondes en tu despacho. Mi madre me lo dio para que, cuando llegara el momento, pudiera mostrarle al mundo quiénes son los verdaderos dueños de San Ruperto». Maximiliano comprendió en ese instante que su decisión moral no era solo proteger a Elena, sino entregarle el poder para destruirlo. Al aceptar a su hija, aceptaba su propia caída. Pero en ese sacrificio encontró una paz que no había sentido en 30 años. «Iremos a la fiesta de la casta divina», dijo el coronel, volviendo a montar su caballo. «Iremos juntos, no como amo y esclava, sino como padre e hija, y frente a todos los poderosos de Yucatán, la verdad será libre». Pero la escalada de conflicto estaba lejos de terminar. Doña Beatriz, al enterarse de que su plan había fallado, no se quedó de brazos cruzados. Sabía que el coronel planeaba una confesión pública que la dejaría en la calle y deshonrada. Consumida por la rabia, decidió jugar su última carta, una denuncia por traición a la patria contra su propio marido, alegando que él estaba conspirando con los rebeldes yaquis para entregar las haciendas del sur. La tensión era máxima. El plazo estaba fijado, la fiesta de la casta divina en la Casa Grande de San Ruperto, donde el gobernador y los obispos estarían presentes. Sería el escenario de una redención o de una masacre. Pero había un detalle que Beatriz no conocía, susurró el narrador mientras la cámara se alejaba de la encrucijada. El escapulario de Elena contenía algo más que plata. Contenía la confesión firmada del hombre que le vendió las tierras a Maximiliano. Una confesión que probaba que el coronel no fue el único criminal, sino que toda la élite de Mérida estaba implicada en el robo de tierras. ¿Qué pasará cuando la verdad golpee a los hombres más poderosos del país? ¿Podrá Maximiliano sobrevivir a la ira de su esposa y del sistema que él mismo ayudó a crear? No te despegues, porque el clímax de esta historia en la Casa Grande cambiará el destino de Yucatán para siempre. Por favor, comenta con una nota del 0 al 10 qué te está pareciendo este giro de la historia. Tu participación es fundamental para nosotros. El regreso a la Hacienda San Ruperto
No fue un desfile triunfal, sino una procesión de sombras bajo el sol implacable de Yucatán. Maximiliano cabalgaba al frente, con el rostro endurecido por una determinación que no conocía desde sus días en el campo de batalla. A su lado, Elena avanzaba con una calma que aterraba a los peones que los veían pasar. Ya no era la esclava de las cicatrices, era una presencia antigua y poderosa que parecía reclamar la tierra con cada paso de su caballo. Pero esto era solo el preludio de la tormenta que estaba por estallar en el corazón de la Casa Grande. Al llegar, la hacienda bullía de actividad. Carruajes elegantes de color marfil y plata comenzaban a alinearse frente a la escalinata. Los hombres más poderosos de la península, la llamada Casta Divina, llegaban ataviados con sus mejores linos blancos, ajenos al hecho de que estaban entrando en un matadero de reputaciones. El gobernador, el obispo y los dueños de los ingenios más grandes se saludaban con risas hipócritas, mientras los sirvientes se desvivían por mantener la fachada de opulencia que ocultaba la miseria del henequén. Doña Beatriz observaba desde el balcón superior, con el abanico cerrándose y abriéndose, como el latido de un corazón furioso. Al ver a Maximiliano entrar con Elena, no gritó. Simplemente hizo una señal a don Faustino, quien la esperaba en las sombras del corredor con un sobre sellado. «Entrégale esto al comandante de la guardia», susurró Beatriz, con los ojos fijos en su marido. «Si Maximiliano intenta abrir la boca, que lo arresten por alta traición antes de que pronuncie la primera palabra». Lo que Beatriz no sospechaba era que el coronel ya no tenía miedo a las celdas ni a la deshonra. Maximiliano llevó a Elena directamente a su despacho, el santuario de sus culpas, y cerró la puerta con llave. El ruido de la fiesta, los violines y el tintineo de las copas de cristal empezaban a filtrarse por las paredes, creando un contraste macabro con el silencio tenso de la habitación. «Elena, escúchame bien», dijo Maximiliano, sacando la vieja llave de hierro de su bolsillo. «Beatriz ha llamado a la guardia. Si salimos ahí fuera, no habrá marcha atrás. Perderé mi rango, mi fortuna y probablemente mi vida. Pero tú podrías ser libre si nos vamos ahora mismo por la puerta trasera». Elena se acercó al escritorio y colocó el escapulario de plata sobre los mapas manchados de mezcal. Con dedos ágiles, comenzó a descoser un compartimento oculto en el cuero viejo. Un fondo falso que nadie, ni siquiera el subastador más astuto, había detectado. «Usted cree que yo vine aquí para escapar, Maximiliano», dijo Elena, extrayendo un fajo de papeles finos y amarillentos, doblados con un cuidado casi religioso. «Pero mi madre me enseñó que la libertad sin justicia es solo otra forma de exilio». Maximiliano tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las firmas y los sellos oficiales. No eran solo registros de bautismo. Era la escritura original de San Ruperto, firmada por el antiguo dueño antes de ser ejecutado, junto con una confesión detallada del notario que ayudó a falsificar la compra a favor de la familia de la Torre. Pero había algo aún más explosivo, una lista de nombres de todos los hacendados que habían participado en el esquema de robo de tierras y exterminio yaqui para expandir el imperio del henequén. Esto destruirá a todo Yucatán», susurró el coronel, comprendiendo la magnitud del arma que tenía entre las manos. «No solo a mí, al gobernador, a los jueces, a todos los que están bebiendo champaña ahí fuera. Esa es la maldición del escapulario», respondió Elena con una voz que no admitía réplica. «La verdad que quema a los que construyeron sus casas sobre cenizas». Maximiliano miró la llave de hierro en su mano y luego los documentos. El vacío interno que lo había atormentado durante décadas se llenó de repente con una claridad brutal. Ya no importaba el uniforme ni las medallas. Por primera vez en su vida, iba a actuar no como un militar, sino como un padre. «Prepárate», dijo el coronel guardando los documentos junto al libro de registros de la familia. «La fiesta de la Casta Divina está por terminar». Pero el camino hacia el gran salón estaba bloqueado. Al salir del despacho, se encontraron de frente con don Faustino y 4 hombres armados. El mayordomo tenía una sonrisa de triunfo que le deformaba el rostro. «El comandante lo espera, coronel», dijo Faustino,
apuntando con su pistola al pecho de Maximiliano. La señora ha sido muy clara. Usted no tiene nada que decir en esta fiesta. Maximiliano no retrocedió. Se enderezó, recuperando la presencia imponente que lo había hecho famoso en las guerras de Reforma. Faustino, tú has servido a esta familia por miedo y por dinero, dijo el coronel con una calma que descolocó al mayordomo. Pero hoy, el dinero de los de la torre no vale más que el polvo del camino. Hazte a un lado o sé el primero en caer con este mundo que se derrumba. La tensión era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo. Faustino dudó. Miró a Elena, cuyos ojos parecían arder con una luz sobrenatural, y luego al coronel, que ya no parecía un hombre quebrado por el alcohol. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grito de alegría estalló en el salón principal. El gobernador acababa de proponer un brindis por la paz y la prosperidad de Yucatán. Y fue en ese preciso instante cuando Maximiliano tomó la decisión que cambiaría la historia. Narró la voz mientras la música de los violines alcanzaba su punto más alto. No iba a entrar a hurtadillas, iba a derribar las puertas de la hipocresía con la verdad más dolorosa de su vida. ¿Lograría Maximiliano llegar al centro del salón antes de que la guardia lo detuviera? ¿Qué haría doña Beatriz al ver que su último recurso no fue suficiente para silenciar a la esclava de las cicatrices? No te muevas de tu asiento, porque el clímax final está a punto de comenzar y la caída de los poderosos será un espectáculo que nadie en Mérida olvidará jamás. Por favor, comenta con la palabra justicia, si crees que Maximiliano podrá redimirse, y dinos qué nota le das a la valentía de Elena hasta ahora. Estamos llegando al final de esta épica narrativa. Las pesadas puertas de caoba del gran salón de la Hacienda San Ruperto se abrieron de par en par, silenciando de golpe la orquesta de violines y el murmullo de las copas de cristal. El aire gélido de la noche entró como un suspiro de justicia, agitando los vestidos de seda de las damas y haciendo parpadear las velas de los candelabros. En el umbral, recortados contra la oscuridad, aparecieron dos figuras que parecían salidas de una pesadilla o de una profecía. El coronel Maximiliano de la Torre, con el uniforme desabrochado y la mirada fija, y Elena, la mujer yaqui, cuyas cicatrices brillaban bajo la luz de las lámparas como medallas de dolor. El gobernador dejó caer su copa, que se hizo añicos contra el suelo de mármol. Doña Beatriz, desde el centro del salón, sintió que el suelo se abría bajo sus pies, pero su odio fue más rápido que su miedo. «¡Guardias!», gritó Beatriz con la voz quebrada por la rabia. «¡Arresten a ese hombre! Ha perdido el juicio y conspira con los enemigos de la nación. Llévenselos a ambos, antes de que manchen este salón con su presencia». El comandante de la guardia avanzó con la mano en la empuñadura de su sable. Pero Maximiliano dio un paso al frente y levantó el libro de registros de la familia junto al fajo de papeles amarillentos que Elena había guardado en su escapulario. «¡Deténganse todos!», rugió el coronel y su voz de mando hizo que los soldados vacilaran. «Hoy no hablo como oficial, sino como un hombre que ha decidido dejar de mentirle a Dios. Esta mujer que ven aquí, a la que ustedes llaman esclava, no es mi propiedad. Es mi sangre. Es mi hija, Elena de la Torre, y es la legítima dueña de cada hectárea de tierra que ustedes pisan esta noche». Un murmullo de horror recorrió el salón. Los rostros de la casta divina pasaron de la sorpresa al pánico cuando Maximiliano comenzó a leer no solo su confesión, sino la lista de nombres que Elena había custodiado. Nombres de jueces, de notarios y de los mismos hacendados presentes, todos implicados en el robo sistemático de tierras y el exterminio de las familias originales para alimentar el imperio del Enequén. «¡Es mentira! Son papeles falsos de una bruja yaqui», chillaba Beatriz intentando arrebatarle los documentos, pero fue detenida por una mano ruda. Don Faustino, el mayordomo que todos creían fiel al látigo de la señora, dio un paso al frente. En su mano llevaba una pequeña caja de metal oxidado que había desenterrado bajo el suelo del despacho de Maximiliano. «No son falsos, señora», dijo Faustino, y por primera vez no hubo sumisión en su voz. «Aquí están los recibos de los sobornos que usted misma me obligó a pagar a los jueces para silenciar a los testigos. Me cansé de ser el perro que limpia su sangre, doña Beatriz.
La caída fue total. El gobernador, temiendo por su propia reputación ante las pruebas irrefutables, ordenó el arresto inmediato, pero no de Helena, sino de Maximiliano para que fuera juzgado por sus crímenes de guerra, y de Beatriz por conspiración y corrupción. La sociedad hipócrita de Mérida, que minutos antes brindaba con ellos, les dio la espalda en un instante, repudiándolos para salvar su propio pellejo. Pero esto no era el final, sino el renacimiento de San Ruperto. Meses después, el sol de Yucatán seguía brillando, pero algo había cambiado en el aire. Maximiliano terminó sus días en una celda oscura, despojado de sus medallas, pero por primera vez en 30 años dormía en paz, sabiendo que finalmente había hecho lo correcto por Najima y por su hija. Doña Beatriz terminó arruinada, viviendo en la miseria de una casa de huéspedes en Mérida, repudiada por todos los que alguna vez la adularon. Helena, ahora libre y reconocida por la ley, transformó la hacienda. No buscó venganza, sino restauración. Quemó los libros de la tienda de raya frente a todos los trabajadores, eliminando las deudas que los encadenaban por generaciones. San Ruperto dejó de ser un mausoleo de dolor para convertirse en una comunidad donde los antiguos peones recibieron parcelas propias. Helena usó la riqueza acumulada para construir una escuela y una casa de sanación, demostrando que la dignidad no se compra en una subasta, sino que se recupera con el valor de enfrentar la verdad. En la escena final, Helena camina por los campos de Enequén al atardecer. Las hojas afiladas ya no parecen navajas, sino abanicos verdes que saludan su paso. Se detiene frente a la gran ceiba del patio y sostiene el escapulario de plata, que ahora brilla con una luz pura bajo el sol carmesí. Ya no baja la cabeza. Su mirada es la de una reina que ha recuperado su trono de tierra y justicia. La lección que San Ruperto nos deja es que la verdad puede tardar décadas en brotar y puede esconderse bajo cicatrices profundas, pero siempre encuentra una grieta por donde salir. El miedo puede ser un amo poderoso, pero la justicia es una fuerza de la naturaleza que nadie puede detener para siempre. Si te ha conmovido esta historia de redención y coraje, por favor suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas narraciones. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias que el tiempo intentó olvidar. Comenta con una nota del 0 al 10 qué te pareció el destino de Helena y del coronel. Gracias por acompañarnos hasta el final.